Bien, muy buenas noches con todos. Les saludo el docente Miguel Ángel Céspedes. Damos inicio a nuestra tercera semana del curso de análisis y diseño de sistemas. Bien, vamos a comenzar la sesión de clase. En primer lugar, voy a cambiar la ventana. Realmente voy a mostrar este material didáctico, ¿correcto? Ahora se puede visualizar. Y vamos a comenzar primero compartiendo el material didáctico en el grupo. Vamos a trabajar, voy a cambiar un poco el enfoque de lo que veníamos viendo en el curso, de lo que era justamente la parte esencial, ¿ok? Pero teórica, a eso quería llegar. Pero vamos a poner un poco más de parte práctica, ¿vale? Aclaro estos detalles porque el material didáctico que he subido a la fecha eh, trata de ese punto. Lo voy a compartir. Eso está en la plataforma, este primer material didáctico que he subido. Y hoy voy a cambiar ahí un poco el matiz con esta otra guía. Por eso le comparto esta otra guía, que después la estaré subiendo en la plataforma, pero igualmente ya está compartida en el grupo, ¿de acuerdo? Eso es lo esencial en todo esto. ¿Ok? Está compartida en el grupo. Ok. Buenas noches con los que recién se van a integrar a la sesión de clase. Bien. Entonces, vamos a ver este tema que les venía hablando la semana pasada, ¿no? Programación orientada a objetos. Bueno, es algo tal vez nuevo, que no traje directamente a la sesión de clase anterior, pero sí, les hablé algo de lo que son los diagramas de caso de uso, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenemos lo que es UML, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de programación, hablamos de un conjunto de pasos o procesos en el cual nosotros vamos a diseñar qué hacer y cómo llevar a cabo esa acción, ¿ok? Vamos a ordenar los procesos, las acciones, los acontecimientos a desarrollar, ¿sí? ¿Cuándo comienza? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué se va a obtener? ¿No? Todo este aspecto amplio, este espectro de cosas que tiene. Bien, eso es en lo que refiere a programación. Cuando hablamos de orientado a objetos, nos referimos en un paradigma de la programación, ¿de acuerdo? En programación existen en realidad varios paradigmas, ¿ok? Os decía desde la clase anterior, hay muchísimas cosas, múltiples cosas, por decir así, una variedad de cosas que abarca lo que es análisis y diseño de sistemas. Análisis es una cosa, diseño es otra cosa, y en la teoría muchísimo más aún. ¿Ok? Pero bueno, vamos ahí a sumarle de todo un poco. ¿De acuerdo? Le digo, me salté un poco la guía, ahorita vuelvo a otra guía anterior, quiero comentar todas esas cosas para que quede claro y tengan ustedes una vista amplia de todo este entorno. A ver, un paradigma es un modelo, un patrón, un marco referencial compartido de una comunidad científico-social. ¿Ok? Es una forma de llevar a cabo algo. ¿De acuerdo? ¿Cómo decirlo? Mi persona tiene una manera de realizar la sesión de acuerdo? Bien, tal vez el docente del curso, tengo claro qué curso lleve, pero vamos a ponerle, ¿no? En el curso de herramientas de desarrollo de software. Pues el profesor fue práctica, ¿no? Sí, de la primera clase, el ejercicio, el diagrama o el ejercicio, el código y el código, el ejercicio, la participación, que alumno tal, ¿tú qué opinas? Alumno tal, ¿qué tú opinas? Que esos son paradigmas, son diferentes moldes de tratar y hacer las cosas, ¿ok? Puede ser que otro profesor te dé una guía para que tú únicamente escuches la clase y estés llenando, llenando, llenando. Recalco, son diferentes modos, maneras, moldes de realizar. Eso es lo que quiero que tengan una idea que es un paradigma. Igualmente, vamos ahora a hablar de los paradigmas, pero de programación. Ya tenemos idea qué es el paradigma, ¿vale? Listo. Ahora vamos a enfocarlo en el contexto de programación, que tiene que ver todo esto con la programación. Muy bien. Dice, los paradigmas de programación son enfoques, estilos o metodologías. Esa es una cosa muy, pero muy interesante que también que hay que entender. Pero antes de irme acá al ejercicio, quiero que entiendas estos detalles muy claros. Metodologías de
desarrollo, este es el curso que lleva en el cuarto ciclo, de software. Pero yo quiero que tengas una idea general. ¿A qué nos referimos con esto? Las metodologías de desarrollo de software son marcos de trabajo, conjuntos de prácticas, técnicas y reglas, utilizados para planificar estructuras y controlar el proceso de creación del software, garantizando calidad y eficiencia. ¿Ok? Entonces, volviendo a los paradigmas. Estilos o métodos. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos diferentes modos de cómo planificar y plantear el proceso de desarrollo del software. Bien. Uno de esos modos de cómo llevar a cabo esto es un tipo de paradigma. ¿Ok? Bien, fundamentalmente se define cómo se estructura y organiza el código para resolver problemas basándose en reglas y modelos teóricos específicos. Se dividen principalmente en interactivos. ¿Cómo hacer algo paso a paso? Ese es un paradigma que tenemos, ¿ok? Un grupo de paradigmas. ¿Cómo hacer? ¿Ok? ¿Cómo llevar a cabo el desarrollo de la programación? Pero paso a paso, paso a paso, ¿ok? Es como lo que digo también en los tipos de metodología de desarrollos, que también hemos tratado ligeramente, pues la metodología ágil, tenemos la metodología Scrum, Canva, Stream Process Programming, ¿ok? O simplemente XP, ¿cómo se llama? Diferentes tipos de metodología tradicionales, otros enfoques. Me voy a ir a las metodologías, pero sí quiero que tengan en cuenta estos detalles. Ahora, cuando vamos a los paradigmas, tenemos paradigmas imperativa, estructural, procedimental. Utiliza el procedimiento o funciones. Este es un tipo de programación, ¿ok? Programación funcional o por procedimientos. Por ejemplo, primero, como le decía, ¿no? En un momento comienza la clase. Inicia la clase, primer paso, saludo y les comento por qué no estoy trabajando con la guía o con la secuencia de guías que he trabajado en la clase anterior, ¿no? Primera clase, segunda clase, hoy día tocaría. ¿Sí? Módulo 3, ingeniería de requisitos y licitación. Les comenté el por qué. Que lo voy a dejar aquí porque también quiero de todas estas guías un poquito tomar de dos, pues es información grande, pero quiero que tengas una idea general de todo este proceso. Ya vimos la metodología con los paradigmas. Esto es una función. ¿Por qué no toco esa guía? Porque quiero tocar la parte que me parece más práctica. Pero esa parte práctica me lleva a otro bloque, que es los paradigmas, que quiero que tengas una idea general de todo esto. ¿De acuerdo? En análisis tú lo que haces ya es procesar toda esa información. ¿Ok? Información que tú recolectas, lo procesas. Posteriormente, después del proceso de análisis y el diseño que se tiene, recién se lleva a programar. Entonces, lo que quiero que ustedes vean la importancia, que análisis es la parte inicial de recolectar toda la información, y después de eso, ¿qué vas a hacer con toda esa información? Vas a programar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, quiero que veas cuáles son los enfoques que vienen después. Tienes programación estructurada o procedimental. Realizar mediante funciones. Esto bastante se aplica en programación, bastante, el hecho de trabajar con funciones. Y esto es lo que nos importa ahorita, que justamente vamos a ver el enfoque de programación, pero orientado a objetos. ¿Ok? Es Programmation Object Orientation, si no me equivoco, algo así es las siglas de inglés de esto, pues es O, ¿sí? Al revés. Organiza el código en objetos. Tengo que llegar a ese punto porque la parte que tú vas a aprender a programar es mediante programación orientada a objetos. Entonces, lo que tu cabecita tiene que entender es, ¿qué es un objeto? ¿Qué me refiero? ¿A mi USB? ¿A mi adaptador de audio? Es un adaptador, es una tarjeta de audio. Si acaso les comento, esto es un adaptador de audio, porque tengo un problema con mi tarjeta de audio en mi ordenador. Eso es mi mouse, ¿a ese objeto se refiere? ¿Al tapiz de donde pone tu mouse? No, no me refiero a ese tipo de objetos, por si acaso, quiero aclarar eso, ¿ok? No me refiero a ese tipo de objetos. O el teclado. No, no, no me refiero. A esos objetos no me refiero. Objeto se le dice en programación a todo aquello que va a interactuar en tu sistema. Puede ser cosas, o te menciono, es parte de un objeto, por si acaso.
Puede ser la persona, como docente, como técnico, como licenciado, o como, no sé, como persona que colabora y apoya en alguna acción social. ¿Se encuentran? Muchos enfoques, pero sí es una persona. Pero depende del enfoque que sea, ¿no? En la familia cumple el enfoque de que soy el hijo, ¿ok? Soy el hermano, soy el tío, pero sigue siendo la persona, pero en diferentes situaciones. Eso es un objeto. ¿Okay? Todo aquello que interactúa en un sistema, recalco, puede ser la persona en diferentes estados. Puede ser la pantalla. ¿La pantalla para qué? Para hacer la cosa. ¿La pantalla para qué? Para distraerte. ¿La pantalla para qué? En un hospital o en una botica para saber cuál es el orden de recoger tu medicina, tu pedido. Pero sí es una pantalla, pero con múltiples acciones. Depende cuando tú lo utilices. Eso es lo que vale un objeto. Un objeto es todo aquello que interviene en el sistema con diferentes circunstancias, diferentes acciones, reacciones. ¿Ok? Puede ser una persona, puede ser algo eh, abstracto. Las compras, las ventas, los pedidos, las comisiones, no sé, las matrículas, las quejas. Todo eso se puede registrar en un sistema, claro, ¿de acuerdo? En fin, depende del caso de lo que el sistema requiera. Pero este tipo de cosas va en un sistema. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo ustedes. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, esta estructura. Después existe la programación declarativa, el cual lleva también funciones y partes lógicas y muchas más cosas. ¿Ok? Bien, entonces dejamos aquí el cierre que vemos aquí. A eso me refiero con lo que es la programación orientada a objetos, o PO. ¿Ok? Lo que vamos nosotros a ver. Bien, ya les compartí, repito, la guía en el grupo. A ver, estos son los enfoques que quiero que ustedes vayan canalizando desde ya. ¿Ok? Es importante. ¿Qué es un objeto, concepto, abstracción o cosa con límites bien definidos y con un significado para el problema que se está manejando? ¿Por qué viene el problema? Porque cuando uno comienza a desarrollar un sistema, nos encargamos de solucionar problemas. Ese es el fin, el objetivo que tienes que enfocarte, tener la mira y puesto bien claro como desarrollador, programador o informático, depende del aspecto que tú quieras llevarte, ¿no? Dentro del área de computación informática, ese es el espectro, que es las ramificaciones que tú vas a tomar. Desarrollar problemas, ¿ok? Eso es lo que tu enfoque tiene que tener. Tú estudias para aprender a desarrollar problemas, ¿ok? O sea que el código ya está hecho, pero ahí está un mantenimiento, una mejora. Ya, ahí viene el problema. ¿Qué cosa quería el cliente y cómo lo puedo mejorar? ¿no? De repente tiene una plataforma de trabajo en el escritorio, ¿ok? Pero lo quiere trabajar ahora con una conexión a la red, porque lo quiere ver después en una aplicación móvil. ¡Wow! ¿Cómo reestructuramos eso? ¿Qué hacemos? Y ahí viene a tallar los paradigmas. Pero para ello, primero vas a recolectar información. ¿Por qué quiere trabajar en una plataforma web? Ya no lo quiere trabajar. ¿O por qué trabajar en una plataforma estática, sin conexión, offline? Y ahora quiere trabajar en una conexión online, en línea. ¿Por qué? Porque sabiendo esas necesidades, nosotros lo vamos a plantear para que después el área de programación se encargue de desarrollar eso. Pero nosotros tenemos que ver los enfoques. ¿Por qué quiere hacer eso? De repente quiere llevar y seguir el seguimiento constante de lo que va pasando con cada venta, cada compra o cada cosa que hace en la tienda. Quiere tener supervisión. O no sé qué, de repente hay que hacer cuándo llega el pedido y si llegó o no llegó el pedido. O quiere saber cuánto se está vendiendo o se está vendiendo. Quiere llevar un balance diario. Pero usted puede decir, pero ¿podría el señor ir a la tienda y preguntar y hacer una impresión y saber el reporte? Sí, de repente el señor está de viaje y quiere ver lo que pasa realmente en el proceso de su tienda, de su aplicación, bueno, en este caso, de su entorno laboral que tiene, ¿no? No lo sé, cuál sea su necesidad. Yo me invento alguna cosa, pero no sabes cuál es la necesidad real. Eso es lo que en mi mente me viene ahorita y me aflora como una casuística. Si ustedes tienen en mente, pues se ajustan a los panoramas o a los aspectos de que su vida diaria se va a ajustar, ¿no? De cuáles sean las necesidades que tenga. Y del cliente, vaya a saber, ¿no? Entonces, son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Que comienza a recolectar la información, recalco. Pero yendo al punto del objeto, el objeto es un concepto, abstracción o cosa limitada
bien definidos y que significa con significado para el problema que se está manejando. Entonces, ¿qué tiene que ver el objeto con todo? Claro, que cuando tú recolectas información, ¿ok? Como que tú te pones a hacer una entrevista, vas a un trabajo, vas a un medio, no sé, vas al instituto, vamos a poner como ejemplo, ¿no? Ya, tú quieres estudiar en el instituto. Lo primero que haces es investigar, pues, cuál instituto online, qué puedes encontrar, cuáles son los costos, cuál es la media curricular, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí preguntando, consultando, recomendaciones que te dicen cuál es esto, cuál es lo otro, cuál te conviene, con cuál piensas convalidar, cuál se acerca más a tu horario y a tu sin fin de cosas que tú quieras, ¿ok? Investigues. Eso es lo primero que se hace, investigar. Una vez que es investigado, tú comienzas a sacar, a ver, costo, horario, tiempo, malla, pago de esto, pago del otro, se ajusta con mi tiempo, se ajusta con mis balances, el objetivo que quiero llegar, es la carrera que quiero hacer, me suma para lo que voy a hacer y un sinfín de cosas que tú ya vas, en este caso, haciendo una abstracción, que es una especificación de lo que tú quieres. Y después vas depurando. ¿Se ajusta mi tiempo? Sí. Y si falto, no hay problema porque es virtual y lo puedo ver asincrónicamente. Quiere decir, asincrónicamente es llevarlo ahorita a tiempo real y escucharme lo que hago. ¿Tienes alguna pregunta? Enganchado en vídeo y te lo respondo. Ese es sincrónicamente. Asincrónicamente, sí, le escucho, profesor, pero pues, ¿qué pasa? Que por ahí que tengo algunas horas extra en el trabajo, le escucho, pero estoy haciendo otra cosa. Entonces, como que, bueno, les pongo atención al 50%. Pero como es asincrónico, de nuevo lo puedo ver y tengo la clase. Lo puedo ver una y otra vez. ¿Te das cuenta? Bien. Eso es lo que es un objeto. Un objeto es las cosas que tú vas a extraer de toda esa información y vas viendo puntual. Por ejemplo, ventaja, puedo ver la clase cuando quiera. Ventaja, el costo se ajusta. Ventaja, me dan plazo para pagar. Ventaja, que no me saca el grupo. Ventaja, que tengo los materiales. Ventaja por aquí, ventaja por allá. Ventaja más allá. Que tengo certificado progresivamente. Que esto por aquí, que esto por allá. Entonces tú comienzas a sacar cuáles son las cosas más relevantes e importantes. Eso es lo que en contexto de programación se llama objetos, que va a interactuar en tu sistema. Por ejemplo, ¿no? Los objetos que tú puedes en el instituto, pues la secretaria que me comunico, el grupo para hablar, bueno, para hablar, comunicar, ver los enlaces, el docente que me edita, los cursos que me edita, los horarios que me edita. Esta clasificación, secretaria, docente, horarios, curso, plataforma, son objetos. ¿Intervienen en el sistema? Sí. Esos objetos se llaman justamente tus clases. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Okay? Pero eso quiero que tengas una idea a qué me refiero. Como dice, es un concepto, ¿okay? Algo que tú tienes claro, que es una secretaria, bueno, la persona que asiste para los pagos, para los horarios y para las consultas que tenga en cualquier aspecto de mi instituto. Una abstracción es la especificación, ese es su rol, ese es su papel. O cosas con límites bien definidos. Ese es su rol de la secretaria. La secretaria no va a entrar en una sesión de clases, explicarte qué es programación o de objetos. Esa no es su labor. Yo no soy el labor que se va a encargar de verte estudiante, ¿has pagado? Tu recibo, tu boleto, tu pago, tu demora. No, porque disculpe, ese no es mi asunto, ¿no? Lo mío es darte la clase, explicarte mi clase. Cualquier duda, con mi clase, ¿no? Cualquier enfoque, directamente con el tema. Eso es lo mío. Yo no me encargo de ver si te ya está tu matrícula, si te falta un papel, que se ha presentado, que estás presentado, que tienes una demora. Disculpe, pero ese no es mi asunto. A eso se llama el objeto. El objeto tiene un rol y un papel que cumplir. Y ese es lo que cumple. ¿No? La secretaria es su labor, el docente es su labor. Bien. Cada uno tiene su objeto. Cada uno tiene un labor específico. Bien. Eso quiero que vayan comenzando a entender estos conceptos para llevar a la práctica. Todos los objetos presentan una identidad que hace distinguible y un estado y un comportamiento, como les vengo describiendo. El término identidad significa que los objetos se distinguen por su existencia inherente y no por sus propiedades descriptivas que puedan tener. ¿Cómo así? Les explico. Tenemos la persona que es la secretaria, la persona que sea el coordinador académico, la persona que es el docente o la MIS. Tenemos varios flancos, ¿ok? MIS de inglés, ponle, MIS de letras, MIS de, no sé, estadísticas, no sé qué otro curso, o la ingeniera que le dicta tal curso, el licenciado que le dicta otro curso, de programación, de diseño, en fin. Tenemos una variedad. Todos ellos, ¿en qué tienen de particular? Bueno, particular, son personas, ¿ok? Son docentes, ¿ok? Pero en singular o común, todos tienen nombre, ¿sí? Tienen nombre, ¿sí? Todos tenemos nombres, apellidos, ¿sí? Edad, ¿sí?
¿Grado de estudios? Sí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Una dirección? Sí. ¿Un correo? Sí. ¿Un teléfono? Ok. ¿Un grupo? Ok. ¿Un número? Ok. Esas son cosas particulares. ¿Ok? Particulares de un objeto, pero singular o común para todos, porque todos tenemos. No necesariamente porque alguien sea pues un tocayo de otro o tenga el mismo apellido, necesariamente hay un afín con ellos, ¿no? Pues conllevamos el mismo apellido, pero no necesariamente no nos conocemos, no sé cuál sea el roce del árbol familiar que tenga en común, no sé, es lo mismo que pasa en programación. Los objetos pueden tener cosas muy similares, pero no por eso es igual. ¿Eh? El docente tal tiene un nombre, el coordinador tal tiene un nombre, y la secretaria tiene un nombre, sí, pero cada uno tiene un rol diferente. Como ustedes, ¿no? Tienen un rol diferente, una especialidad diferente, un trabajo diferente, una dedicación diferente, en fin. Porque todos tenemos un lugar donde vivimos, sí, tenemos una dirección, tenemos un teléfono, repito, un nombre, una edad, un peso, un tamaño, ok, pero eso no es de que seamos todos la misma persona. A eso quiero llegar, ¿sí? Se cumple el rol de ser estudiante, se cumple el rol de ser docente. ¿Ok? Esa es la manifestación que quiero que capten de lo que es el objeto. Ahora, cuando hablamos de la clase, dice, descripción abstracta de un grupo de objetos con propiedades similares, atributos, comportamiento común, operaciones, relaciones comunes con otros objetos y semántica común. Ya, esa es otra parte interesante. ¿Okay? Una clase, disculpen un ratito, cuando hablamos de la clase, estamos hablando justamente de lo que es, en este caso, el molde. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto de molde? Explico. Voy un ratito acá un bloque de notas para que me entiendan y llegar a la parte nueva. Porque esa es la parte conceptual que tenerlo muy claro. Cuando hablas de una clase, por ejemplo, vamos a poner la clase eh, persona. Todas las personas, como les vuelvo a decir, tenemos nombre, ¿sí? Profesor, ya nos dijo como 50 veces, todos tenemos nombre, apellido. Ok, me confundí. A ver, apellido. Uy. Edad. Eh, pues una ciudad, ¿no? Y más cosas. Listo. Perfecto. Esto es la clase. No que necesariamente que esa persona. La clase es el molde que tú tienes. Ahora, cuando la clase pasa por un proceso que se llama instancia o, pues, la variación y el verbo puesto en acción, instanciar, especificar qué cosa hay. Tenemos la clase de persona, sí, pero la clase de persona toma un rol. Ahora, el rol de la clase de persona se llama estudiante. Tiene nombre, apellido, edad, si así como 50 y pico veces no dijo lo mismo. Pero esa es una instancia. Ok, tiene el mismo dato. La diferencia a lo mejor sea que el estudiante tiene un código de estudiante. ¿Ok? Pero cuando instanciamos no al estudiante, sino a lo mejor instanciamos al docente, tiene un código, pero de docente. ¿Se dan cuenta? Pero igual, ¿tiene los mismos datos? Sí. Y si hablamos de la secretaria, sí, pero tiene un código de secretaria. ¿Sí? Bien. Me disculpan un momentito, por favor. Ahorita continúa la clase. Un momentito, por favor. Una pequeña pausa.
Bien, a ver, disculpen la breve interrupción. Aquí, ¿no? Acá estamos. Bien, eso es lo que respecta a lo que es una clase. Una clase es nuestro molde. De nuestro molde tenemos nuestros objetos. ¿Ok? Este es justamente lo que nosotros visualizamos en lo que es el famoso diagrama de clase. A ver, vamos a ver. Está bien. Diagramas de clase. Este diagrama de clase que lo hacemos con UML, que también lo podemos hacer con lo que es Erwin, entidad de relación, también, puedo generar estos diagramas. Estos diagramas nos sirven para que después nosotros lo trabajemos, curso que después van a llevar, que en ese módulo sí llevan base de datos, ¿ok? Pues que es gestión de base de datos. Este otro. ¿Ok? En gestión de base de datos tienes una variedad de apps a conocer. ¿Ok? Por ejemplo, acá tienes Access, que supongo que en este módulo y el otro módulo están llevando Access. También van a llevar lo que es SQL, o tal vez lleve MySQL. No sé si por ahí que les enseñan SQL Server, les enseñan Oracle, ¿ok? O PostSQL o DB María. Existe una gran variedad de software para desarrollar base de datos, ¿ok? ¿Sí? Es como que alguien te enseñe, ¿qué te pongo aquí? Ya, de diseño que te enseña a dibujar, ¿de acuerdo? Te puede enseñar tal vez en CorelDRAW, ya lo han visto, no lo han visto, por ejemplo, es una función, CorelDRAW. De repente te enseñan en lo que es Illustrator, por ejemplo, de repente, o de repente te enseñan con otro, voy a poner aquí, no recuerdo bien, hay una variedad de software, pero lo más común es, populares son estos, software para vectorizar imágenes. A ver, vamos a ver qué nos dice acá. Pues, ok, una variedad está. Hasta aplicaciones en IA. ¿Ok? A ver, ¿quién dice por acá? Porque así es una cadena de software. Illustrator, CorelDRAW, Vector Magin, por ejemplo. Herramientas en línea, tienes Vectorizer IA, Adobe Express, Photopea, esto es más que para Photoshop, Vector Magin Online, no lo conozco. Canva, pero para dibujar no sabía que tenía esa cualidad, pero bueno. Son los más comunes, los más populares, estas dos aplicaciones. ¿Ok? Que existen. Ah, me estaba olvidando uno que se llama Draw. Sí, 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 sí. Estaba olvidando de esa aplicación. A ver. Pues Office Libre tiene esto que se llama Draw. Esta aplicación. ¿Ok? Este para hacer diseño. Muy básico, ¿verdad? Pero tiene para hacer diseños esta aplicación. Ok. ¿Qué quiere ver con esto? Tú lo que aprendes en base de datos lo vas a plasmar en ese tipo de programas. La variedad de programas que tiene para base de datos. Pero toma en cuenta lo importante. Para antes que lo lleves a la base de datos A, B, C, D, F, sea, primero tienes que tener plasmado tu diagrama de clases. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que saber. Y conocer por qué se relaciona uno con otro. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, esa es la parte justamente donde viene. Entender. Una clase es el modelo. El objeto es la instancia de ese modelo. ¿Ok? La parte en donde tú pones el uso o la aplicación adecuada, o simplemente vamos a decir así, ya le vas a poner en este caso el uso particular que va a tener. Eso es lo que es el objeto. ¿Ok? Bien, entonces entendiendo estas pautas, conceptos de objetos. Todos los objetos son instancias de una clase. Una instancia ya es una especificación, como le vengo diciendo por acá, ¿no? Tenemos la clase persona y el instanciar ya lo vuelves estudiante, docente, enfermero, doctor, abogado, contador, depende del caso, ¿no? Bien,
Ahora vamos a esta parte interesante, para dar un poquito de tiempo. En este caso tenemos la clase que se llama persona, ¿ok? La clase persona, al momento de instanciar, se especifica como una persona, ¿ok? Tenemos la clase persona, que se llama Juan, Marco, o simplemente la clase persona, hace referencia a que vamos a almacenar los datos de la persona, ¿ok? ¿De acuerdo? A ver, vamos por aquí. Luego, cuando tenemos ya nuestro respectivo instancia, lo que agregamos estos datos que vemos aquí, ¿qué? Se llaman atributos. Esto de acá se llaman atributos. ¿Ok? Esto que tenemos a continuación se denominan atributos. Un atributo es todo aquello que se denomina también atributos o propiedades o características. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a poner un poco más en orden. La clase tiene atributos. De otra perspectiva, características. Y también llamado, en este caso, propiedades. Eso es lo que tiene una clase. Atributos, características o propiedades. Que básicamente describe qué es esa clase. ¿Okay? Si tenemos la clase carro, bueno, carro no, carro es un objeto. Ya, vamos a poner la clase transporte, ¿ok? O movilidad, ¿ok? Toda movilidad, desde que sea una bicicleta, sea una moto, sea un carro, sea una cúster, un ómnibus, una moto, lineal, etcétera, todos tienen algo en particular. Todos tienen ruedas, ¿sí? ¿Ok? Un timón para la dirección. Sí, todos lo tienen. La de la bicicleta, ok. Un asiento mínimo, si hablo de una bicicleta, ¿no? O asientos, o algo parecido a ello. ¿No? Eso varía en lo que respecta a una moto. Eso es lo que son las clases y atributos. Característica que todo lo tengan. Todos, todos, todos. ¿Okay? Si pongamos un coche, es una movilidad para un bebé, sí, tiene ruedas, sí, tiene un asiento, sí, ok. Bueno, entonces no tiene un timón, pero sí tiene sus agarraderas para que pueda ser timoniado y llevado por alguien, ¿no? De hecho, ¿no? De acuerdo. Que no iría al caso, pero bueno, si lo ponemos tal punto de abstracción y especificación, bueno, cumple el principio, sí. Lo mismo con lo que refiere a una persona tiene características, claro, ok, color, tamaño, el color de sus ojos, su conocimiento, sus grados de estudio, la edad que tenga, la dirección que tiene, su correo, si tiene un seguro, tiene brevete, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de lo que va a trabajar. Se va requiriendo datos por eso, dependiendo de lo que va a trabajar y las circunstancias que va a elaborar, ¿no? Ya va a pedir determinados requisitos. Entonces le denomino, son atributos, pero también le podemos denominar características o propiedades. Son sinónimos. Bien. Ahora, vamos aquí a avanzar. Tenemos la persona. Esta es la clase. La clase de persona tiene nombre y edad. Y ahí viene otra parte importante que hay que aprender, los tipos de datos. ¿Ok? Pero, ¿por qué le llama persona o le llama pues cargo, o le llama carga horaria, o le llama horario, o le llama pues, puesto? ¿Ok? Estos son los moldes que nos sirven. ¿Ok? O turno, son los moldes que nos sirven. Y dentro de esos moldes tenemos que saber qué tipo de datos hay. Y ahí viene otra parte súper importante, interesante. Tipos de datos. Los tipos de datos definen el valor, la memoria y las operaciones permitidas para las variables en programación. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a guardar un tipo de dato para un nombre,
tiene una característica en especial. ¿Por qué? Porque el nombre no le vamos a sumar, multiplicar, restar, dividir, operar. No. La edad tiene una característica en particular. La edad no viene con números decimales. La edad nos sirve como un dato el cual es permitido que sea entero y que se pueda sumar y restar. ¿Sí? Si me da la edad como referencia, puedo saber qué año nació. Si me das la fecha de nacimiento, puedo tener la referencia de qué día, bueno, qué día no, cuántos años tiene, cuántos años, cuántos meses, cuántos días. Si llamas la referencia de la fecha de una acción, puede justificar la demora, la fecha de entrega, el plazo de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, veamos ese punto, ¿no? Es importantísimo saber el tipo de dato. Si vamos a borrar un correo electrónico, tiene que tener una característica en particular, un arroba, ¿no? El subdominio y el dominio. Es indispensable eso. ¿Ok? Y ahí vienen los principales llamados tipos de datos primitivos. ¿A qué se llama estos tipos de datos primitivos? Son todos los tipos de datos que por defecto se utilizan sí o sí, o son datos que no se puede ignorar por ningún sentido. Es como decir, ¿no? ¿Cuál sería en este caso las necesidades básicas de una persona? La alimentación, un techo, un lugar que pueda mantener el higiene, ¿no? Lugar sanitario. Mínimo, considero yo, no sé, por ahí que le ponemos uno o otro aspecto más, es lo mínimo. Igualmente, en lo que es la programación, tenemos los tipos de datos primarios, que son los datos elementales que se cumplen sí o sí, no importa cuál lenguaje de programación trabajes, el más antiguo o el más actual. Y estos datos rigen muy, muy claritos en lo que es el lenguaje de programación que le cuento que es Python. Python tiene datos enteros, flotantes, booleanos, caracteres y lo que son nulos. Si hablamos esto en Java, JavaScript, PHP, ASP, C, C#, C++, Visual Basic, varían, que tienen más, menos. Si esto lo llevamos tipo de datos para SQL, para MySQL, que para Access, para PostgreSQL, para BD María, para Oracle, no sé cuál, no sé quién, hablo así rápido porque es una variedad de programas. Algunos tienen más, algunos tienen menos, uno le llama en español, otro le llama en inglés. Y así varía. Pero lo principal, los datos primarios son datos primarios, eso no va a variar, ¿de acuerdo? Recalco, toda persona tenemos nombre, tenemos un apellido, tenemos una edad y un lugar donde nos pueden encontrar, ¿no? Una dirección donde vivimos. ¿Ok? Listo, un DNI, un mayor edad, DNI, vale. Datos que nos identifican. Muy al margen ahora que tengas propiedades, tengas estudio, tengas cuentas de ahorro, tengas convenios, tengas empresas, ese es un rollo complementario, ¿no? Vamos al dato principal. Esos son los datos principales. ¿Ok? Lo demás, bueno, que lo tiene o no lo tiene, ¿a qué medida? Bueno, vamos a lo primario. Igualmente, los tipos de datos vienen datos primarios que sí o sí lo cumplen. Todos y lo tienen. ¿Ok? No voy a ir a los datos compuestos estructurados, porque eso no va al caso ahorita específicamente, pero existen más tipos de datos. Eso es lo que ahorita me importa que tengan claro. ¿Vale? Entonces, basando en estos detalles, es lo que uno comienza primero a entender. ¿Qué tipo de dato y cómo se llama ese tipo de dato? Y cómo guardarlo. Ok, las operaciones también. Una operación es una función o transformación que puede ser aplicada por o sobre objetos de una clase. Todos los objetos de una clase comparten las mismas operaciones. Dependiendo del tipo de dato, las operaciones que tú puedes hacer, depende de la información que vas a guardar, recalco, depende de muchos factores. Ok, vamos a pasar aquí un poquito de las operaciones. A ver, vamos a llegar acá. Operaciones también se llama, las operaciones en una clase se definen lo que la clase puede hacer. Y puede considerarse como la interfaz de la clase. La operación o pregunta, que es el query, es aquella operación que únicamente calcula un valor funcional sin modificar ningún objeto. Operaciones, yo esto le suelo llamar no operaciones, sino le puedo llamar métodos o funciones o acciones. Técnicamente
yo no lo describo como operaciones porque operaciones le he entendido a toda acción que tú haces al tratar una información. Por ejemplo, ¿no? Compras 20 productos. A los 20 productos que hacemos, le sumamos, le extraemos el IGB, tenemos un total, y a lo mejor por ahí que hay un descuento por haber comprado una cierta cantidad o un cierto monto, hay un descuento de tanto por ciento. Y esa operación de repente varía, porque hay un descuento de un tanto por ciento para unos días, y para otros días hay otro descuento, y para otros días no hay descuento. O por comprar cierto producto, te hace un descuento total. Una variedad de criterios que puede cambiar. Por eso es que le digo, no lo pongo directamente como una operación ahí. ¿Ok? Yo lo llamo esto más que todo, bueno, se denominan comúnmente esto métodos. El método es la acción que hace un objeto. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué lo clasifica así? Bueno, claro, mi punto de vista frente a esto, ¿no? Para no complicar con todo esto. ¿Una persona tiene nombre y edad? Sí. ¿La persona puede cambiar de trabajo? Claro. ¿Puede cambiar de dirección? Claro. ¿La persona puede caminar? ¿Puede hablar? ¿Puede escuchar? ¿Puede opinar? Todas las cosas que tú puedas poner son métodos, acciones que hace la persona. Pero esas acciones o métodos se plasman determinadamente de acuerdo a lo que tu objeto hace en el sistema. ¿Ok? Por ejemplo, mi persona cumple el rol de ser docente, acción, enseñar, explicar, evaluar, tomar asistencias, poner notas, dejar prácticas, dejar tareas, intervenciones orales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un sinfín de cosas que se puede poner ahí. Bien. Pero mi persona como docente, por ejemplo, ¿qué acción no podría hacer ahorita? Pues, no sé, planear un viaje de excursión. No es mi labor, excepto tal vez si fuese tutor de un colegio, bueno, varía la cosa, porque tenemos un cronograma, un aula, etcétera, ¿no? ¿Sí? Cambia bastante el aspecto. Pero en una clase virtual, yo no puedo hacer eso. Por ejemplo, en una clase virtual, como docente, yo no puedo sacar las cuentas o los pagos, porque esa es mi labor. A eso quería llegar. No puedo hacer cosas que no va relacionada a mi labor en ese instante de la participación del objeto en el sistema. No es el labor de la persona como docente, pues, sacar cuentas o matricular, no sé, pedir tus boletas, o brindarte tus certificados de estudios o cosas por el estilo, porque no es mi labor. Ese no es mi labor. Tengo acciones que cumplir dentro del sistema, ¿vale? Ahora, si cumpliría otro cargo, otra labor, bien. Cumple el otro cargo, el otro labor, pero ahora no, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el objeto que fuese computadoras, ¿okay? Tenemos las computadoras. Dentro de las computadoras, los PCs, tenemos que tiene la pantalla, que tiene el mouse, que tiene el teclado, que tiene otra capacidad, ¿ok? Pero la computadora no te va a enseñar, porque es un objeto electrónico. Una persona que interactúe con ella, ¿te encuentras? Si tenemos por otra parte, por ejemplo, ¿no? La parte de nuestras carpetas, ¿okay? A registrar nuestro objeto llamado carpetas. ¿Okay? Las carpetas no se van a pintar solas. Las carpetas o los pupitres sirven para que la persona se pueda sentar. Ahora, que se evalúe, darle un mantenimiento, ¿no? Bueno, se le hace la persona de mantenimiento, pero no es que la carpeta va a hacer eso. La carpeta no te va a tomar asistencia, porque no son sus acciones que va a hacer. Entonces, dependiendo de este conjunto de cosas, ¿ok? Uno va plasmando qué objetos sí usa o no usa y va a necesitarse, y necesariamente esos objetos se van plasmando en el sistema o no. Por ejemplo, lo que voy a las carpetas. En el sistema, las carpetas, bueno, necesariamente para que sea una clase, no lo vería requerido, podría hasta llegar a ser únicamente un atributo. Dentro del aula tenemos el atributo número de aula, número de carpetas, estado de carpetas, ¿sí? Entonces tenemos la carpeta número 20, ¿en qué estado está? En mantenimiento o en fin de cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que plantear que se cumple el rol de un objeto y solamente cumple el rol de ser un atributo. Nada más. Depende del caso. Depende del caso. Bien, a ver, tenemos acá la clase, tenemos el nombre del atributo, ¿ok? ¿Cómo se llama el atributo?
qué tipo de atributo va a ser y qué valor puede guardar tal vez por defecto ese atributo. ¿Ok? Dependiendo del caso. Los atributos y las operaciones pueden mostrarse o no, dependiendo del nivel de desarrollo que tenga el software y el nivel deseado de esa información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo, si fuese esto un colegio, nosotros como docentes, vamos a poner ese rol de docentes, bueno, al menos cuando he tenido la oportunidad de en un colegio, yo como docente no tengo, no tengo ni la necesidad, para comenzar, ¿ok? Menos eh, voy a llamarla ¿cómo manifestar esto? Menos tengo las atribuciones que llevarme a cabo, por ejemplo, a ver, ¿dónde vive el alumno? Por decir así. ¿O cuál es la condición social del alumno? Porque son cosas privadas, eso quiero llegar. Eso quiero llegar con el punto. ¿Ok? Esos atributos. Privados del estudiante. No sé, si el estudiante vive con sus padres se han separado, o vive con su tío, con su abuelo, son cosas particularmente personales del estudiante, ¿no? Como el estudiante, pues al profesor le va a preguntar, profesor, usted, bueno, ¿de qué distrito viene? Para saber si se demora o no, o si viene actividad en el colegio y puede asistirnos o no, bueno, ya, ¿en qué distrito? Sí. Pero no te preguntar, profesor, ¿en qué calle vive? ¿Con quién vive? ¿A qué horas vive? Bueno, ¿a qué horas vive tal cosa? ¿O a qué hora se despierta? No sé. ¿O a qué hora sale? ¿O qué hace en su hora libre? ¿Con quién sale? ¿Si se casó? ¿No se casó? ¿Si se divorció? ¿Y por qué no? Son cosas muy personales y privadas. Igualmente, en el contexto, cuando uno notifica información en un sistema y lo plasma un objeto, ¿ok? Hay información que tiene plasmada en el objeto, pero hay información que tiene privilegio de únicamente ser vista por ciertas personas. Tal vez el director sí le incumbe esas cosas, porque por esa razón el estudiante está faltando, el estudiante llega tarde, el estudiante tiene problemas de adaptarse con el aula, el estudiante tiene problemas para pintar sus trabajos, el estudiante viene tarde, el estudiante para cansado, tiene sueño, tiene hambre, no sé, tantas cosas, que sí, la parte de tutoría, la parte de la dirección, sí tienen noción de ello, y lo informan de una manera sutil a los docentes y a los tutores para que tomen conciencia y tengan más tolerancia a ese alumno, tiene tal vez habilidades especiales o en fin de cosas, entonces son cosas que con sutileza reportan, pero no es una cosa que aquel que no es el docente de esa aula tenga incumbencia o noción de esa información, porque no le es relevante. Igualmente, hay operaciones, tipos de datos, con estas características, acciones, que se pueden mostrar dependiendo del nivel de detalle deseado. Hay información, por ejemplo, ¿no? Si un alumno tiene algún problemita, tal vez de aprendizaje, de comprensión, es algo que el docente tiene que plasmar en una reunión de padres y comentar a todos, ¿no? El alumno pasa esto, porque sí es algo que se llama privacidad y ética. Es algo que en un sistema también se aplica. Hay datos que no tienes que exponer. Por ejemplo, cambio un poco el panorama para que me entiendan nuestro punto de vista. Nosotros tenemos cuentas, ¿ok? Una cuenta bancaria, un número de cuenta, nuestro estado de cuenta, nuestra cuenta interbancaria, ¿ya? Si no es necesario, por ejemplo, mi persona como su persona, ustedes, no tenemos que interactuar con nuestras cuentas interbancarias. ¿Quién tiene tarjeta en A, B, C, D, E, F? ¿Qué banco? ¿Para qué o por qué? ¿Sí? No hay algún tipo de necesidad de exponer ni mi persona, menos ustedes hacia mí, porque no hay ningún sentido. Si el ejercicio depende, bueno, ponemos el ejercicio ficticio para el ejercicio tal banco con tal cosa, ¿vale? Pero no nuestra vida real exponer ahí porque no es el caso. Ni ustedes hacerlo en mi sirvión porque no es el caso. ¿Sí? A ese tipo de cosas voy. Cuando uno tiene atributos, información que guarda, no hay información necesaria que tienes que exponer porque no es necesario ponerlo, porque no demanda la exposición de esa información, porque no va al caso. Punto. Hay información que sí, por ejemplo, yo sí conozco sus nombres para tomar asistencias, ¿no? Sí, tengo que conocer sus nombres, tengo que tener un grupo y también les pido, por favor, no se olviden por favor, anotar sus asistencias en el grupo, aprovechando esto, ¿sí? Para guardar el registro de asistencias. Cosa que cuando el área académica me pida, usted pida, profesor, acá está mi evidencia porque está la fecha y hora, un pantallazo, una captura, de que sí, yo anoté mi asistencia. A ver si le pasó. Ah, bueno, hay evidencias.
Son información que sí vemos, pero ese es otro punto también que quiero sumar ahí como ejemplo. Esa información que vemos, lo vemos nosotros en nuestro grupo de WhatsApp, de curso de análisis y diseño de sistemas. Nuestro grupo. ¿Ok? No lo ve el profesor de la otra clase, no lo ve la secretaria. Es nuestro grupo para compartir nuestros temas, nuestras dudas, nuestras curiosidades. Nuestro grupo. Yo, por ejemplo, no sé, de repente ustedes con el otro docente tienen más confianza. Profesor, pero una semanita más con la tarea, pero profesor, esto, que lo, tal vez tengan otra manera, tal vez más cotidiano de conversar, ¿no? ¿Entendés? De repente no. Depende del proceso. Todos son el sistema. Bueno, no sé. Cada persona tiene su manera de cómo trabajar. A eso quiero llegar también. Que cada clase, cada objeto tiene una particularidad en cómo se desarrolla en el sistema. Por ejemplo, si tenemos la clase director, ¿ok? O la clase secretaria, recargo, la clase secretaria no va a venir a explicar la clase. No te va a decir, alumno, ¿por qué faltas? Alumno, ¿por qué llegas tarde? Ese no es su labor, ¿no? Ese ya es responsabilidad del alumno, si viene tarde, si presta atención, si está conectado, pero está haciendo otra cosa y lo lleva a la clase sincrónicamente o lo lleva sincrónicamente. Esas son cosas que ustedes ya lo manejan de manera muy particular, ¿sí? Igualmente, el sistema tiene ese tipo de cosas. Puede ser información que sí es necesaria ver y no es necesaria de ver para otros. Por ejemplo, ¿no? Si yo soy la persona en un banco, por ejemplo, que se encarga de registrar a los clientes, pues yo tomo tus datos, el sistema genera tu número de cuenta interbancaria, tu cuenta bancaria, tu estado de cuenta. Yo no lo, tal vez lo tenga que ver por el reporte si tú lo requieres, pero pues veo a lo mejor, ¿tienes saldo o no? Repito, de repente no. Mi trabajo para ver es simplemente ver tus datos, corroborar tu DNI y saber si tienes alguna cuenta, si tienes alguna deuda pendiente o no, o tu estado de deudas está o no está. Y me indicaron, ¿no? Está en demora y por lo cual tiene una mora. Punto. ¿De qué? No lo sé. ¿De cuánto? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué tipo de préstamo he hecho? De repente sí, tipo de préstamo por tantas cuotas. Sí, pero ¿de cuánto? No lo sé. ¿De qué cuota debas? De repente sí, de repente no. Pero hay cosas muy particulares que el sistema no me tiene que necesariamente mostrar a mí como vendedor o como el asistente, en este caso, o atención al cliente, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Porque son cosas personales que para mi persona que te atiende como usuario en un banco, ¿ok? No me es necesaria esa información, por lo cual el sistema no me va a mostrar a mí. Pero si tú vas a quejar de tal vez al área administrativa a un nivel más alto, ¿no? Al gerente, no sé, al administrador del banco, él sí tenga acceso y dice, sí, señor, mire, usted vive en tal lugar y tal lugar. Usted notifica porque tiene un trabajo y ahí te indica, ¿no? Tiene un trabajo que se remunera constantemente, porque usted trabaja para el Estado y tiene tal cargo y por ende, pues, especulo cuánto es su ingreso y usted tiene familia o no tiene familias y tiene seguro y por lo cual, pues, puedo visualizar y tener un entorno más claro de cómo es el usuario, porque es el administrador y tiene ese permiso y también tiene esa privacidad con en este caso con el cliente, ¿no? Que son cosas que sí va a saber. Por ejemplo, decir, mire, usted tiene varias propiedades registradas a su nombre. Si usted sigue con esa cuenta, lo que se va a hacer es tomar una demanda, bla, 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 cosas, y por ende, pues, no sé, tomar una medida para cobrarse por su demora, por su pago, en fin de cosas. Pero son cosas recalco, ¿no? El colaborador de primera mano que tiene pues el ventanilla no tiene ese privilegio porque no es su labor. El administrador sí tiene esa labor para ver esas cosas y él sí va a poder ver y tomar medidas como sanciones. Cada uno tiene un nivel, por eso dice acá, ¿no? Las operaciones con las que se pueden mostrar o no dependiendo del nivel detallado deseado, como el nivel de jerarquía de quien lo va a tener. Eso bastante depende. ¿Ok? Bien, tenemos atributos públicos que todos los pueden ver y atributos protegidos, ¿ok? Que solamente tal vez el grado más alto lo puede ver, o simplemente está registrado en el sistema, pero no se ve. Atributos privados, que siempre algunos lo pueden ver, atributos en paquetes y atributos de clase, ¿ok? También tienen operaciones públicas, operaciones protegidas, operaciones privadas, operaciones de paquete, operaciones de clase. Cada uno tiene una jerarquía. Por ejemplo, público.
Visible para todos los clientes de la clase. Protegida, visible visible por las subclases de la clase. Quiere decir que ciertas personas lo pueden ver, ciertos no, dependiendo del caso, y el privilegio que se le brinde. Privado, visible solamente para la clase. Vamos a poner aquí el gerente, el administrador, el único que tiene el permiso total de ese tipo de información. Paquete, visible para cualquier clase del mismo paquete. Por ejemplo, nuestra información que esté guardada en una cuenta en un banco, ya. Ese banco lo puede ver en cualquier sede, pero de ese banco. Si tú vas a otro banco, el otro banco no sabe cuánto tú tengas o no tengas en el otro banco. De repente, si tienes una deuda o no, pero fuera de eso, de repente no sabe. De repente dice, sí, es cliente de tal banco. Bueno, no sé, en ese aspecto, si el banco voy a registrar eso, de repente dice, sí, ya, es cliente del otro banco. Pero ¿qué tipo de tarjeta tenga? No lo puede ver porque es tu privacidad. ¿Tiene ahorro, tiene gastos? No lo sé porque es su privacidad. A eso vamos con los paquetes. Atributos de operaciones estáticos o de clase son propios de la clase, no se instancian. Son visibles para todos los objetos. ¿Ok? Hay operaciones, por ejemplo, que lo tiene una clase misma. ¿Ok? Pero estos no son de instancia, quiere decir que eso no se puede brindar a un objeto. Un objeto no puede tomar esos valores. Solamente queda para la propia clase. Bueno, descripciones técnicas. El diagrama, otra parte importante, es justamente esta parte que se llama ya la cardinalidad, el hecho de relacionar, interactuar entre objetos. ¿Okay? En este caso no son objetos, por si acaso. En este caso, como está con un molde, esto de aquí al menos son clases. Esto sí son atributos. Por ejemplo, el autor, ¿de qué? ¿De qué? No lo sé. ¿Tiene un nombre y unidad? Sí. El autor usa computador. Usa un computador. Sí, el computador tiene un nombre. Ok, ¿cómo se llama la computadora? ¿Cómo se escribe el nombre de la computadora? El nombre de usuario que tenga el ordenador, valga la creación. La capacidad de memoria que tenga. Y estos puntitos que el cero y el asterisco, como el 1 y el asterisco, hace referencia a la cardinalidad, que es una parte súper importante que tiene el hecho de trabajar con diagramas y objetos. Esto es súper importante. Ok. Estos ceros quiere decir, no hay ningún autor, pero sí hay una computadora. Esto infinito quiere decir, puede ser que haya un autor y tiene una computadora. La computadora sí o sí existe aquí. Puede ser que no haya autores, pero la computadora sí está. Como es infinito, puede ser que haya un autor o muchos autores. Muchos autores usan un solo computador, de repente el sistema solamente, bueno, la instancia o el lugar que se trabaja solamente hay una computadora. O puede ser que haya muchos autores que usan muchas computadoras. Y esta es una cosa súper interesante. No es solamente que es un cero y un asterisco, un uno y un asterisco. No, esto significa muchísima información. Esto escribe, tu sistema puede ser que no haya autores, porque no se han registrado, pero sí hay mínimo una computadora habilitada. Sí o sí. ¿Ok? A ver, voy a llevar esto a lo que anteriormente se usaba en las cabinas de internet. No sé si ahora haya, menos por la zona que vivo y trabajo, no veo cabinas de internet que alquilan. Pero bueno, voy a llevar ese tiempo, que había cabinas de internet. En un lugar que alquilan computadoras, una cabina de internet, un cibercafé, como le llamaba, ¿hay computadoras? Sí, no solo una, hay varias computadoras. Ese es el asterisco, sí, hay varias computadoras. Sí, hay varias computadoras. Pero dependiendo la hora o el turno, ¿ok? Si ya cerró la de cibercafé, sigue habiendo computadoras. De hecho, que van a estar las computadoras. En el estado que sé, pero están las computadoras. Pagado, pero están las computadoras. Bien. Pero dependiendo del horario, hay, en este caso, clientes o usuarios. No, porque si está apagado el cibercafé, no está teniendo el cibercafé, las computadoras siguen estando. Sí, hay muchas computadoras apagadas en mantenimiento, pero hay muchas computadoras. Pero no hay en este caso clientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es hora de atención. Ahora, es hora de atención.
hay muchas computadoras. Pero de repente todavía no viene ningún cliente. Entonces, no hay ningún cliente. Pero sí hay muchas computadoras. No sé, prendida, apagada, mantenida, no lo sé, pero hay muchas computadoras. Sí hay muchas computadoras. De repente viene un cliente, ¿no? El primer cliente del día. Entonces, hay un cliente y hay muchas computadoras. Y de repente es una hora punta, entonces ya hay muchos clientes que usan muchas computadoras. Esa es la descripción. Esos detallitos que yo les cuento es lo que uno tiene que plasmar en un diagrama de clase, porque ese es el funcionamiento que va a tener. Quiere decir que tu sistema puede no tener ni un autor o ni un cliente registrado, porque está en plan de espera, porque no hay nadie, o no es la hora de atención, pero eso no hace que tu sistema esté inválido. El sistema igual sigue con las computadoras vigentes, esperando a que alguien venga. No importa la hora, el tiempo, el día. Sigue esperando para interactuar el sistema. Pero no es obligatorio que haya algún autor para que tu computador funcione. ¿Sí? Y eso es algo que hace justamente a lo que describe luego de ver la cardinalidad, que le explico que no hay nadie, es que hay uno, que hay muchos de este tipo de cardinalidad. Hay otra cosa más, el cual se llama justamente nuestra integridad referencial, o la integridad de referencia de datos, o la integridad referencial. ¿Qué hace esto? Lo que hace es validar. Si no hay autores, ¿puede haber computador? Sí. Eso quiere decir que la computadora no depende del autor. Si hay autor o no hay autor, la computadora sigue vigente en el sistema, sí. Y eso nos lleva a otra parte, interesantísimo en análisis, que se llama entidad o tabla fuerte o entidad fuerte, entidad o tabla padre o entidad padre, y tabla independiente o entidad independiente. Tú le puedes llamar tabla, entidad, ¿ok? Tabla o entidad, no hay ningún problema, o clase, fuerte, independiente, ¿ok? Tabla fuerte, independiente, y ahorita se me acaba de ir el nombrecito que le puse aquí, tabla fuerte, independiente o padre. Ese rol cumple el computador. Esta es una clase, ¿ok? Pues una tabla, independiente, o fuerte, o padre. Y el otro, por la cardinalidad, el autor quiere decir que esa es una tabla débil, o una tabla hijo, o una tabla dependiente. ¿Por qué? Porque si en el sistema no existe el computador, ¿ok? O por esto así, si no existe el computador, ¿ok? Si no existe el computador, ¿para qué quiero autor? ¿Mm? ¿Para qué me sirve tener la entidad de autor en mi sistema? Nada, no tiene ningún sentido la entidad de autor en mi sistema si no existe el computador. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas significativas que uno tiene que comenzar a englobar, entender, canalizar y comprender para realizar un sistema. No es que me creo unos rectángulos y le pongo texto porque queda bonito y ya le pongo la rayita que une y ahí de Don Marido un Pingüe le pongo el Michi, el asterisco y el lo que quiera. No, no es así, porque eso no funciona el sistema. Todas estas reglas, todas estas cosas que tú plasmas, le sirve para que el programador trabaje con coherencia. Ahora, dice por acá, tenemos al autor con nombre bot, ¿ok? Bot autor. Nombre bot, edad 32. Él tiene una PC que pertenece a bot. El nombre de la PC, la serie es del 630. Memoria de 2. Ok. El computador va a estar ahí, en el sistema, en la empresa. De repente, bot renuncia, se va, se enferma, no viene, falta. Ok, no hay bot. La computadora tiene el nombre bot. Bueno, la PC le llaman bot. Vale. Pero no está bot. Puede venir el fulano y usar la PC. ¿Ve? Es bot no es indispensable aquí en el sistema. Es útil, sí, pero no es indispensable. Si no está, vendrá fulano y su sultano ocupa el lugar de bot y usa el computador. ¿Me dan cuenta? De repente no está bot, no está fulano ni sultano. Viene Mengano y usa el computador. No está ninguno, ya viene un asistente y usa el ordenador. Lo renombra, se llama PC asistente.
y sigue con el nombre del ordenador que tiene por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, no es que sea obligatorio que ese señal exista en el sistema. ¿Y quién plasma eso? No lo plasmo yo, no es que yo le ponga la regla. Eso lo plasmas cuando tú adjuntas información y lo brindas aquí, en tu cardinalidad. Ahí es donde viene a aclarar cuándo, cómo y por qué. Esto lo dice, no yo. Estoy leyendo todo lo que dice acá y dando la interpretación que esté acá. Bien, a ver, en relación entre clases, wow, esta es otra cosa súper, súper interesante. Súper, y así lo repito varias veces, súper interesante. Porque esto plasma todo el funcionamiento, como dices, la ida y la vuelta de los datos en el sistema. Tenemos nuestra clase ventana, ¿ok? La ventana tiene atributos, acá no está expuesto, pero podría tener atributos como que la ventana tiene un color, ¿vale? Es transparente, puede ser ventanas, se me fue este nombrecito, que polarizadas, ahí está, ¿ok? O ventanas blindadas, el tipo de ventana, ¿vale? Color de ventana, ¿vale? El tamaño de la ventana, no sé, a lo mejor el material de la ventana, simplemente, y no sé qué cosas más por ahí me puedo inventar de la ventana de ese, ¿ok? Listo. La ventana se abre, sí. Se cierra, sí. Se mueve, sí. Manejar eventos, a qué se refiere específicamente manejar eventos con la ventana, tal vez que le limpia la ventana, bueno, en fin. ¿Cuál sea el rol? No sé específicamente, pero hay un evento, perdón, evento no, hay un método que se llama manejar eventos, ¿vale? De repente manejar eventos lo que hace es que tú modules, ¿no? En tu sistema, abre, cierra o muévete ventana, sí, o límpiate por último, en fin. Ya, esta ventana tiene una dependencia, hablaba de los métodos, una dependencia con respecto a los eventos, que son las cosas que van a generar. A ver, si es que hace mucho calor, ¿ok? ¿Qué hacemos? Abrir la ventana. Abrir la ventana va a generar, no, es la respuesta, es la acción a un evento. Un evento es una reacción. La reacción que es, si hay calor, llevamos a cabo el método abrir ventanas, porque hace calor, ¿no? Caso contrario, a ver, si hace frío, o estamos tal vez en un lugar no muy fiable, depende de esa circunstancia externa, ese es el evento, algo externo, entonces vamos a cerrar mejor la ventana porque vaya, porque era carnavales, nos mojan, o no sé, hay gente amigo de lo ajeno, en fin, es mejor cerramos ventana. O de repente vemos el caso de que mover la ventana por alguna razón, ¿no? ¿Sí? Depende de las circunstancias, va a variar muchas, muchas cosas en ese aspecto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ese es el evento. Por eso, esta clase depende de los eventos externos que pasen. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. El evento es, vamos a limpiar el carro. Hay que cerrar la ventana para que no todo el agua le inunde todas eh, los asientos del carro, ¿no? Que a lo mejor tenemos documentos importantes. Solo necesitamos una limpieza porque tenemos que ir a algún lugar y que esté pues, presentable formalmente la estética externa del carro. Entonces, el evento es ese, la acción que pasa. Esta clase depende de los eventos o circunstancias externas que van a pasar para que los métodos se pongan en práctica. Sí. Ahora, tenemos otra parte que se llama generalización. En esta parte vemos una consola y un diálogo. ¿Ok? Quiere decir que son cosas que con la ventana se va a trabajar. Pero ojo, yo lo estaba viendo desde la ventana de un carro. Ahora cambio el concepto porque esto no se refiere a una ventana de un carro. Esto se refiere a la ventana, pero de un sistema. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, en este caso sería el evento. A ver, si yo presiono un par de juego de teclas, ok, voy a presionar Windows más C, ok, aviso, por si acaso, por ejemplo, ¿cómo tapo la ventana? Aviso que lo voy a hacer. El evento es la acción, ok. Presiono Windows E, valga la aclaración. Se visualiza esta ventana que se llama inicio. ¿Me dan cuenta? Ese es el evento. Depende de un evento. Para que la ventana aparezca, ¿qué tengo que hacer? Un juego de teclas. Presiono Windows E, aparece esto. Ahora presiono Alt más F4, ¿ok?
¿Y qué pasó? Cerré la ventana. En antes, ¿qué hice? Abrí la ventana. Ahora, cerré la ventana. Pero esto depende de qué, de lo que quiero ver. Quiero ver la ventana de configuración. Voy a abrir otra ventana. ¿Ok? Pero para abrir esa ventana necesito un juego de teclas. Vale. En este caso, Windows más I. Y acá está la ventana de configuración. Pero a lo mejor quiero restaurar la ventana. Entonces, Windows flecha para abajo. ¿Se dan cuenta? Pero a lo mejor quiero mover la ventana a ver si me funciona. Vale. Este es almas barra espaciadora. Quiero mover, porque ahí dice que hay un evento. No, correcto. Un método que se llama mover. Y a lo mejor ahí viene acá viene a tallar eso, manejar evento. ¿Cómo quiero, pues, el evento? Quiero que suba, quiero que se mueva, quiero que se vuelva a subir, quiero que se vuelva a bajar, quiero que se quede ahí, no sé para qué, pero quiero que se quede ahí. Enter, afirmo esto, Windows flecha para arriba, máximo su ventana, ya no quiero, chao, al F4 cierro ventana. Entonces, eso depende de lo que tú quieras lograr. ¿Ok? Ahora, la generalización viene acá a tallar es una relación entre la clase más general y las especificaciones o específica. Bueno, quiero una ventana, pero algún tipo muy particular, una ventana de consola, pero Windows X, ese me permite sostener hacia y terminar. ¿Ok? Y terminar. Entonces, quiero una ventana, pero con una característica en particular, que es una ventana para trabajar en consola. Entro a la ventana terminal y tengo el PowerShell, pero tengo el PowerShell para trabajar en modo consola, modo usuario. Vale, voy a salir de ahí, ¿vale? Exit. Chao. Windows X. Ahora, quiero tener modo consola, pero con un terminal modo administrador. Vale, me sale una ventana, supongo que está negro ahorita porque es una ventana de pedir permisos. Y ahora me cambia el colorcito y esta ventana es administrador. Arribita lo dice, por si acaso, administrador. ¿Ok? Administrador. Ya, voy a cerrar esto, voy a salir. Listo. Diálogo. La información que tú interactúas o la información que te muestra la ventana. Por decir, generación es una relación entre la clase más general y específica. De hecho, ¿no? Acá vemos un menú con características muy particulares, que siempre hemos visto, ¿no? Windows E, la ventana de interacción que tenemos con las ventanas. Punto. Windows I, totalmente diferente la configuración. Otro menú, otra. Y si le doy, pues, por ejemplo, al visor de eventos, pero un rato, otra ventana con otras acciones muy particulares. Y si voy por acá, me voy a administrador de dispositivos, que es otra cosa, ¿no? Y si me voy por acá, administrador de tareas, este es otra cosa. Si me aparece por otro lado, genial. Y si me voy por acá a buscar, a ver, explorar archivo, hemos visto el ejecutar. Cada ventana tiene un rol, una función muy particular y diferente a la otra. Totalmente. Es una barra que nos muestra información, el cual se llama diálogo. ¿Sí? Listo, este tiene una consola porque trabaja mediante comando. Voy a cerrar uno, dos, ya se cerró la ventana, no quiero eso. Voy a trabajar con atajo de tecla, voy a cerrar esto, ya, ya. Bueno, con el mouse es súper sencillo, pero luego trabajar con teclado. ¿Por qué? Este es un método. ¿Ok? A ver, se llama manejar eventos. ¿Ok? ¿Cómo maneja lo que tiene? Esto no quiero cerrar, esto tampoco, esto no, y WhatsApp tampoco, esto sí. Ya, listo. Ahora, ese diálogo está asociado al control. ¿Ok? Ahí dice. Asociación es la conexión entre la clase que implica la existencia de una relación estructurada entre objetos y esas clases. Las ventanas tienen un diálogo de información. El diálogo de información se puede tratar y se puede controlar si, vamos a decirlo así, yendo a alguna ventana en particular, o tal vez maximizar, restaurar, minimizar, visualizar nuevamente, cerrar, el control que tú puedes hacer con tus ventanas. ¿Está bien? Entonces vemos este conjunto de cosas que se llaman las relaciones que existen entre las entidades. Y eso que tenemos que tratar una entidad, porque estamos conceptualizando primero todo el contexto que tiene que ver recalco, y que ya se supone que hemos recolectado la información. Ahora, ¿cómo lo tratamos con información?
Ahora tenemos otra parte que es enlaces y asociaciones. Por ejemplo, la universidad se asocia con los estudiantes y los catedráticos. ¿Sí? Los enlaces y las asociaciones son los medios de establecer relaciones entre objetos y clases, respectivamente. Enlace es una conexión física o conceptual entre instancias de objetos. Matemáticamente, un enlace se define como una tupla, es decir, una lista ordenada de instancias de objetos. ¿Ok? Esto da a entender que son la información que se muestra dentro de bueno, los atributos, pero ya definidos dentro de una clase. Es un poco confuso lo que es, pero bueno, acá tenemos la universidad, tiene estudiantes. ¿Okay? Este se llama la Universidad Cantabria. ¿Okay? Tiene estudiantes. Y el estudiante que tiene es Pedro, es Ana, puede ser Carlos, puede ser José, puede ser María, puede ser Andrés, puede ser Julio, puede ser Pablo. Pero ese estudiante aquí pertenece a dicha universidad que está como ejemplo. Tenemos la Universidad de Barcelona, tiene al estudiante Carlos, por ejemplo. Pero ese estudiante, ¿quién es? Parte de la universidad. ¿Okay? Esto es clase objeto. Esto es objeto, ¿ok? Este es objeto y este es otro objeto. Pero acá tiene una asociación, que los estudiantes tienen estudiantes, y lo que está dentro ya es un atributo definido, claro está. ¿Okay? Entonces, el nombre de la universidad pues, se llama Barcelona, y el estudiante en ese caso es Carlos. Ok. Enlaces y asociación. Bueno, acá seguimos viendo lo que es la cardinalidad. Y acá tiene otra cosa súper, miren que estamos en la página 15, y acá hay para muchísimo más seguir tallando. ¿Vale? Muchísimas cosas. Lo repito varias porque en verdad que hay un montón de cosas por acá que ver. Vale, pero bueno, voy a dejar ahorita en pausa esto, porque tengo... Wow. Voy a explicar un poquito también esta guía, que como les comenté, hoy ya trabajé esta parte, por lo que es más práctico, pero antes de entrar a la práctica tenemos que tener varios conceptos muy definidos. Y creo que tenemos una idea general de todo eso, ¿eh? Vimos un poco de ese entorno. Ahora, vamos a ver un poco de esta guía también, para no hacerlo atrás. Ingeniería de requisitos y licitaciones. Licitación. Ok, hay que le cambié el nombre. En esa etapa dejamos de ser arquitectos de un momento y nos ponemos el sombrero de detectives. La ingeniería de requisitos es el arte de descubrir qué diablos quiere realmente el cliente. Disculpe la expresión, pero es que qué cosa quiere realmente el cliente, porque el cliente te puede decir miles de cosas, pero puede salir, yo no quiero eso, pero le falta esto, pero ponle esto, pero cámbiale esto, pero le sobra esto, pero también quiero esto. Y al final, en realidad, disculpen la expresión, pero es que esto lo que voy a decir, qué cosa decía que no le entiendo. Le pongo esto que no le parece, le pongo el otro que le falta esto, le pongo que le sigue faltando, y le sigue faltando, toda la vida le sigue faltando. Y nunca está concretado lo que sea. No se entiende, tal vez. Bueno, a ver, si muchas veces los stakeholders, los interesados, te dirán, quiero una app para Uber, pero para pasear perros y que sea rápida y bonita. Eso no es un requisito, eso es un deseo. ¿Te cuenta? Porque puede variar por muchos factores. Ya, esta app va a requerir información de algún tipo de movilidad en particular para pasear perros. Ok, pero más poner, ¿en qué tipo de clase social se ajusta esto? ¿Y en qué tipo de zona se ajusta esto? ¿Y cuál es el espacio que desea hacer, entre comillas, pasear a su perro? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Después de tener estas cositas, creo que claras, buscar gente que tenga afín y decir, ok, voy a usar mi carro para pasear perros y no tengo ningún problema a la alergia del perro, no tengo ningún problema al olor del perro, no tengo ninguna incomodidad que el perro esté en el carro, porque es un trabajo, y con que haga mi trabajo estoy feliz y no tengo ningún tipo de incomodidad con que el perro esté en el carro, ¿no? Que son muchas cosas que tienes que requerir no solo para el app, porque el app no es el que busco una app y hace que busco taxistas o busco un medio de movilidad para que paseen mi perrito. No, tengo que buscar el entorno, el nicho donde voy a buscar a esas personas para que hagan realidad el sistema. Que realmente se conecte con la persona tal y haga que puedas tú pasear a tu perrito a la hora que te
del gusto de hacerlo pasear y a donde tú quieras ir, y sea una cuota referencial, bien para ti, que es el usuario, esté satisfecho en pagar, y bien para el colaborador o el trabajador que esté dispuesto a cobrar eso, y eso no tenga ningún inconveniente y le genere beneficios. Inconveniente con respecto al estado de su carro, y le genere beneficios de eso. Entonces, un entorno de cosas que tienes que estudiar y analizar y ver. Por eso dice acá, ¿no? No es un requisito, es un deseo. Quiero hacer eso y punto. El trabajar como, tu trabajo como analista de sistema en este plano de información real. Ok, organizarla, documentarla y asegurarte de que el equipo de desarrollo sepa exactamente qué va a construir. Si fallamos aquí, el proyecto entero se derrumba. Vamos a aprender a hacer las preguntas correctas, que después se va a plasmar en lo que ya les estaba mostrando con respecto a los diagramas. ¿Vale? Entonces acá te pones a cuestionar, a ver, a escuchar, a preguntar, a analizar, a preguntarte, a ver, a apuntar y wow. Ok. Eh, elicitation, elicitación, significa sacar a la luz. No, no inventamos los requisitos, los vamos a descubrir. Usamos técnicas híbridas, presenciales y virtuales. Entrevistas y talleres. Voy a contar un poquito para poder llegar. Entrevistas, reuniones, identificación de documentos de requerimientos funcionales. Ejemplos. Bueno, tú como digo, teoría, había sido tratado todo esto, pero es interesante, pues lo pongo y lo comento. Identificación de requerimientos no funcionales, rendimiento, seguridad, UX, performance, seguridad, usabilidad. Seguimos las apps. Rendimiento. El mapa debe cargar al menos 2 segundos en conexiones 4G y 5G. Seguridad. Las contraseñas deben estar encriptadas y el sistema debe bloquear tras 3 intentos fallidos. Un usuario nuevo debe poder pedir un paseador en un máximo de 3 clics o toques de pantalla. Una variedad de reglas y normas a que seguir. Proceso y diseño. Analizar el contexto. Definir los requisitos. Diseñar y evaluar. Una vez hecho esto, volver a analizar los requisitos. Definir los requisitos. ¿Cumple todo eso? El diseño está visto bien, agradable para que cumpla todo esto. Volvemos a evaluar. Evaluamos nuevamente viendo, ¿realmente cumple el requisito con el tiempo? ¿No se cuelga, no se lajea, está de acuerdo a la banda ancha y bla, 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 cosas que puedan venir? El diseño es agradable, es entendible, es comprensible y todo lo demás, y volvemos a evaluar. Y así consiste esto en una retroalimentación continua. A ver, la persona y el escenario, dice, a ver, doña Marta de 55, dueña de una veterinaria, no es muy tecnológica, se frustra si hay muchos botones pequeños. Su meta es ver una agencia de citas rápido. Escenario, son las 8, Marta llega a la clínica con prisa, abre el sistema en su tablet y lo primero que necesita es ver la pantalla principal. Es una lista con 3 perros que opera hoy en letras grandes. Si sabe esto, el diseñador no le pondrá un menú oculto complicado. Es que ese es otro punto, wow, que cambia todo lo que se llama las reglas de negocio, quiere decir, la manera de cómo tú vas a manifestar algo. Tal vez a muchos de nosotros, tal vez, ¿no? Nos gusta que haya un menú mucho más amplio, mucho más detallado. Sí, digo esto tal vez muy subjetivamente. Voy a abrir la aplicación por acá que se llama Bing Workstation, por ejemplo. Tal vez, si han visto este programa o no, te guste trabajar, dicen, sí, me gusta que tenga un menú detallado y dentro de ese menú simplificado esté un montón de cosas dividido en grupos para poder entrar y cada cosa ya sé de qué va. Entonces, esto va genial, ¿no? Se ajusta a mi requerimiento y se ajusta a lo que yo quiero trabajar, lo que está genial. Y me gusta que haya para agregar y quitar. Mientras más botones puntuales, detallados, va mejor. Tal vez alguien que yo nunca he visto este programa, nunca me han enseñado Bing Workstation, si no he trabajado con el VirtualBox o el Hyper-View.
¿ok? Nunca trabajó con Kali Linux, pero sí hemos escuchado que es Linux, pero nunca hemos tratado Linux. Wow. Que cambia un montón las cosas ahí. El entorno cambia bastante. ¿De acuerdo? Entonces son cosas que también hay que planificar cuando uno va a desarrollar un sistema. Y acá muchas cosas más que se va a ver. Como le digo, esto es bastante teórico, pero es súper interesante la parte de análisis per todo este conjunto de cosas que hay que estudiar. Bueno, por ahora voy a dejar esto aquí porque hay muchas cosas más, pero la introducción es lo primero. Si no hay introducción, no vamos a entender de qué va todo esto que vamos a hacer, ¿vale? Que ahora al menos tenemos una idea de la parte práctica que se va a llevar a cabo y cómo y por qué se llama cada cosa así. Bueno, preguntas, consultas que quieran realizar antes de terminar nuestra sesión de clase. Espero que hagan nuestra su asistencia también. ¿Sí? ¿Les escucho? ¿Preguntas o consultas que quieran hacer? Adelante. Sí, les escucho. Adelante. Buenas noches. Sí, profesor, buenas noches. No, mi pregunta era la siguiente. Es que estamos en la introducción, y yo quisiera saber, no sé, con respecto a lo que vamos a llevar con usted, programación, eso es todo vamos a terminar la guía de llevar toda la teoría o a futuro o en el transcurso de la semana vamos a llevar a practicar ya porque yo sé que algunos para tener el programa ya instalado, ¿no? Digo nomás, o va a demorar, profesor. Ya, a ver. Para trabajar con programas hay variedad de software para hacer análisis, ¿ok? Uno es este de aquí. No lo he trabajado personalmente porque recuerdo que esto era con una inscripción o algo así. Bueno, ¿se puede descargar? Vale, genial. Que yo personalmente no he trabajado con este software. Personalmente no trabajo con este software. Pero la guía que tengo, que con la colaboración de un colega, pues sugiere que sí. Supongo que el colega sí ha trabajado con este programa llamado StarWML. ¿Ok? Realizar diagramas lo puedes hacer con un software. ¿Ok? Yo preferentemente me iría a este UML Etino, para que no haya el problema de que no puedo instalar, que no hay recursos y no sé qué más, no sé qué menos. Entonces, para que no haya ese problema, con un MLetino hay dos clics, ya estás dentro de ello. Listo. Cambiamos acá a lo que es clases, UML class y ya está. El resto es pensar. Técnicamente es pensar. Pensar por qué pones todo esto. ¿Ok? Esa es la parte donde te voy a llevar. La práctica es que ya tengo esto. Ya, perfecto, ya tengo esto acá. Muy bien. Ahora, donde viene acá a tallar todo el trabajo, toda la chamba, como se dice, es pensar, ¿cuál es el nombre de la clase? ¿Cuáles son los atributos de la clase? ¿Cuáles son las acciones que hace la clase? ¿Y qué responsabilidades tiene la clase? Después, instanciarlo y crear un objeto. Pero de antemano, para crear la clase e instanciarlo es, ¿por qué estás creando esa clase? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué quieres esa clase? ¿Cuál es el fin? Ah, ya, ese es el fin, justifica, perfecto. Instáncialo. Demuéstrame esa justificación, ¿ok? O como decía acá, se me fue el nombrecito, la interacción que va a tener en el sistema. Justifica por qué existe esa clase. Ah, ya lo justificaste. Ah, genial. Creas otra clase. Le creas objeto. Ya, ahora, relaciona tus objetos y que tengan sentido con respecto a lo que tú vas a hacer en el sistema. Primero, dale sentido. No es que le pongo datos y lo junto con la flecha porque esta flecha se ve bonito y bien, ¿no? Pues cuando se ve bonito, pues lo junto y queda bien. Porque estéticamente se ve bonito. No. Justifica por qué. Explica por qué usas una flecha. ¿Por qué es esta flecha? ¿Cuál es el fin objetivo dentro de tu sistema? Pero para volver al sistema, vamos al punto. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué se crea ese sistema? Ese es el punto. Realmente ese es el punto de análisis, que es yo le llamaré un dolor de cabeza porque tienes que tomar un caso e investigarlo
pues fueras un abogado, el por qué y para qué requiere, cuál es la justificación, cuál es la acción, cuál es el modo, cuál es el efecto, el esto, el otro que viene y que va. Todo un dolor de cabeza, técnicamente. Luego que has pasado tu dolor de cabeza, recién plasmarlo acá. Y ahora ponerle sentido a lo que has plasmado acá. Pero ya sabes por qué tiene sentido y puedes justificarlo y sustentarlo. Después que has hecho todo esto, ¿ok? Que ya sabes cuáles son, ok, pasaría a la parte de llevarlo a un gestor de base de datos. Y después llevarlo a la programación. Y al final de todo, ver si realmente esto que has planeado y has planteado sirve para solucionar ese problema o no. Ese es el labor, técnicamente, todo este conjunto de cosas que lleva el curso. Todo ese pasaje amplísimo, ojo, por eso lo que hago es explicarle todo un poco acá. Porque en general este curso lleva para hacer, wow, más cosas. Pero el poco tiempo que tengo, trato de sintetizar en darle los conceptos puntuales que vas a requerir para para el entendimiento al menos general de lo que se refiere a análisis. Porque después de analizar y después de crear la base de datos, una parte súper interesante, recién hay que usar un software, como este acá que le escribía, este de acá, para hacer la maquetación. ¿Ok? Este software, XD, pero el Adobe XD, no XD, no sé. Esto. Este es el software que yo particularmente uso para recién comenzar a darle las formas. Las formas. La forma que vas a comenzar a diseñar basándote de tus diagramas. Que supuestamente ya tienes claro cómo son tus diagramas, ¿no? Ya sabes cómo funcionan tus diagramas, entonces te puedes ir con la comodidad de darle forma a lo que tú vas a almacenar, pero ya sabes por qué vas a almacenar, tiene sentido lo que vas a almacenar. Entonces, ¿cómo se vería, cuál sería la pinta o la apariencia para que interactúes? Basándote en las clases, los objetos que tú ya has creado. Entonces, este es un proceso larguísimo, ¿ok? Y hay que entender cuáles son las etapas, la importancia de cada etapa, ¿ok? No es que yo me voy a un ejercicio, quería pensar hacer un ejercicio, pero ¿qué te explico un ejercicio si no me entiendes qué es una clase, qué es un atributo, qué es una carrera, qué es una asociación? ¿Qué hago? Poner datos y ya. Ok. Entonces, wow, qué bonito la clase. Pasas a base de datos y dices, ya, quiero que me crees tablas. Ya, me creo tablas, pero basándome en qué. ¿Por qué le pongo esta forma a la tabla? Parece que tener la comprensión y la importancia de la información que vas a recaudar. ¿Ok? Eso es importante. Este concepto de análisis es súper teórico y recién cuando vamos a la parte de los diagramas tiene algo de práctica. Indispensable, pero la parte de la práctica es entender por qué funciona eso así. Eso es lo importante. Después comentarle a dar una pinta que esto le va a servir como molde para que el programador comience a codificar. Ese es otro detalle que se supone que acá deberías de tú ir estructurando, pero para eso tienes que tener un problemita. Pero para eso hay que tener los conceptos generales. Entonces, ¿qué problemita vamos a armar si no entendemos ni un término? Pero ahora tenemos un concepto general de lo que va a ser. Otra cosa, yo en lo personal aquí suelo trabajar, también otra de las opciones que yo veo personal, es con esta aplicación que se llama Visio. ¿Okay? Esta aplicación que se llama Visio. También me ayuda. Y acá una de las cosas que suele pasar, no sé si sea con el aula o no, no lo sé, porque yo no he trabajado con ningún software. Acá está, diagramas de UML. Ok, me voy a este acá. Diagramas de UML fácil. Pasa que cuando voy con el grupo y quiero trabajar con los diagramas, profesor, no tengo el software, profesor, esto, profesor, lo otro. Cosa que, bueno, dentro de mi curso, pues, yo voy al software. ¿Lo tiene o no? Pues tendría que decirte, ve la mejor opción de cómo lograr tener el software. Entonces, para no llegar a este punto de hacerme un dolor de cabeza por esto, por el otro, prefiero hacer esto. Mejor me voy al UML de Tino y en verdad cortamos muchas brechas con esto. Ya no hay problema que no lo puedo instalar, que no tengo el recurso y demás, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer? Adelante.
Buenas noches, profesor. Buenas Quería noches. consultar sobre mencionó usted sobre el C++, me equivoco. Eso es que, Ah, C++, hablamos de un lenguaje de programación, cuando hablamos de C++. Este es un lenguaje de programación. Este es un lenguaje de programación. Este es un lenguaje de programación. Ya, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Que tengo por aquí una llamada y bueno, quiero terminar con ustedes la sesión para ver esto. Sí, profesor, lo que está mostrando ¿ese es un programa o es un complemento? El C++. Ya, el C++ no es un programa, para comenzar, menos es un complemento. Lo que es C++ es un lenguaje de programación o un lenguaje de desarrollo, si le queremos ver pues, específicamente. ¿Qué es? Eso es C++, un lenguaje de programación. ¿Ok? Es Profesor, de como, acuerdo. aprender inglés, aprender francés, italiano, es un complemento para la carrera. Si lo ves de manera, de hecho es un complemento de la carrera, pero para aprender tienes que aprender un conjunto de gramática, morfologías, semántica del lenguaje, del idioma. Y después que la hables en tu carrera para A, B, C, de cosas, bueno, de hecho, ¿no? De hecho, es igual. disculpe, profesor, ¿el PHP también es un lenguaje de programación? PHP, sí, de hecho. PHP es un lenguaje de programación. La diferencia es que PHP es un lenguaje de programación orientado, ¿ok? A trabajar con páginas web dinámicas. ¿Te das cuenta? Este de aquí no, este me parece que es para orientado para trabajar con un lenguaje de máquinas. Si no me falla la memoria, esto de aquí. Ah, bueno, acá dice programación orientada a objetos, ¿ok? ¿Ok? Sí, sí, para trabajar con sistemas, ¿ok? Vamos bien. ¿Ok? Plataformas, tiene un número de compiladores, ya, permite separación de programas módulos y compilación independientes, lenguaje de optimización. Ah, no, estoy confundiendo conceptos. Esto entonces para trabajar, Pascal, ok, para trabajar en contexto de interacción de formularios, de interacciones de interfaces, para hacer múltiples cosas en un entorno de desarrollo local, ok, es lo que veo por acá, sí, es lo que trabaja C, bueno, C++ en este caso. Diferencia total con PHP. PHP es un lenguaje, ¿ok? De programación, de código abierto, interpretado, bla, bla, bla. Pero diferencia uno, eso trabaja con lo que es para páginas web, pero desde el lado del servidor, desde lo que se llama en este caso info, la parte final, la parte que el usuario no ve, pero interactúa. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a crear una página, voy por ejemplo a YouTube. Ya, me voy a YouTube. ¿Quién se encarga de crear toda esta interfaz, todos estos vínculos, todos estos enlaces, toda esta información? El poner este botoncito y el quien se encarga de mostrarme las notificaciones, porque yo me he inscrito y sugiero ver la información que envía fulano, sultano. Eso es lo que se encarga al lado del servidor. No necesariamente con PHP, pero es una muestra de lo que se encargue, en este caso, lo que es PHP. ¿No? Lado de yo lo que no veo, para mí es simplemente ver, wow, qué bonito, quiero esto. ¿No? Ni qué será, pero bueno. O me llama la atención esto, me llama la atención lo otro, ya, eso. El que le va mostrando cosas que tú vas buscando, tú vas queriendo ver y te va proponiendo, esto es lo que tú buscas, ¿no? Es lo que tú interactúas, en fin. Eso es lo que hace PHP dentro, ¿ok? Necesariamente no es que va a trabajarte, porque eso es lo que hace, son los, se me fue el nombre, de los insiders, si no me equivoco, es la parte de la programación. Lo que hace PHP es interactuar en las interacciones de búsqueda, por ejemplo. Ahí está. Eso sí hace PHP. Guarda la información de todo lo que tú quieras buscar para después encontrar. Eso sí hace PHP. Ese tipo de cosas. ¿Okay? O tú te quieres registrar en algo y tienes un formulario de la información en el cual tú vas a encontrar. Eso sí hace PHP. Brindarte formularios para poder interactuar y guardar información. Eso sí hace PHP.
Ese sí es su chamba de PHP. Ese sí es su fortaleza de PHP. Usar este tipo de formularios para interactuar. Esto, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres registrarte? Ya. La información que vas a visualizar en esto, los registros, ¿ok? La información que tú guardas y validas que sí está bien o que lo registre en una base de datos y que se encarga de guardar, es como decir, ¿no? Me encargo de guardar la asistencia y después contrastar con que sí o no has asistido. Eso es PHP. ¿Okay? Guarda tu información. Tú le enviaste tus datos en el grupo de WhatsApp, perfecto. PHP lo que haría es tomar tu información y guardarlo. Esa es mi labor que hago. PHP lo que hace es, toda la información que tienes, guardarlo y después mostrarlo. Y procesarlo si es posible, para darte un resultado. Pero todo modo online. Ese es su chamba de PHP. Totalmente diferente a lo que C++. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta que me quieran realizar? ¿Los escucho? ¿Alguna otra duda que tengan tal vez? Ah, ya. ¿Sí? ¿Alguna duda que tenga? Si no, para finalizar la clase. No, profesor. Bueno, entonces estamos por finalizado por el día de hoy nuestra sesión de clases. Como le digo, gran parte de entender análisis es leer y entender muchísimos términos. Y después de entender tantos términos, recién ir a la práctica. Porque si no vas a la práctica y no entendemos ni el término, el profesor lo junta. Ya. Les doy un caso, júntalo. Y si no entendemos, con suerte no sale. Si no, sale toda una cosa, cuando lo interprete, pues, te traduzco técnicamente lo que haces. No te dice mal, es que son un conjunto de términos y reglas y normas de la aplicación, más lo que el caso pida. ¿No? Como que uno aprende Excel, ya. Genial, aprendes Excel. Pero alguien te pide algo particular que hagas con Excel, que de repente no tienes ni idea cómo eso, nunca te enseñaron eso, porque te piden un estado de cuentas contables, que el contador sí lo entiende, pero como no somos de contabilidad, entendemos que esos términos nos piden hacer, pero si no nos dan un molde, no entendemos cómo hacerlo, pero sabemos cómo hacerlo, pero sabemos cómo hacerlo, pero no entendemos cómo llegar, porque los términos contables no lo entendemos. Entonces estamos en una cosa de, sí sé cómo hacer el proceso, pero no entiendo lo que tú me pides. Si no entiendo lo que me pides, no puedo hacerlo porque no te entiendo. Estoy fuera del lenguaje. No tengo la interpretación del caso. Ahora, si tú me lo muestras con fotitos, capturas, bueno, ahora sí es diferente, porque sí lo puedo hacer porque tengo ese conocimiento en Excel. Pero si no tengo el conocimiento en Excel, no entiendo contabilidad, y me lo mandas en texto, wow, no entendiendo nada. Es un jeroglífico eso. Técnicamente eso va a pasar en un programa. Pero primero hay que entender los términos. Después, cuál es el caso. Y los casos, desmenuzarlos y usar el conocimiento para darle forma y que se ajuste a lo que pide. Es un conjunto de pasos bien grandes. Bueno, entonces damos por finalizado nuestra sesión de clases de hoy. Espero que todos se hayan anotado en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Gracias a todos. Buen inicio de semana. Hasta la próxima sesión de clase. Hasta la próxima, profesor. Igualmente, Gracias. profesor. Nos vemos. Hasta la próxima sesión de clase.